amable. A ustedes un abrazo. Gracias. Felipe, 8 de la mañana, 25 minutos. Como se da cuenta usted, motivos de muy diferente origen alrededor de la movilización de hoy, muy dominada, también hay que decirlo, Felipe, por el Centro Democrático, ¿no? Esta es la oposición al presidente Petro y la oposición en Colombia. Me faltan algunos de Cambio Radical que también van a participar, pero esta intenta hacer una movilización de la oposición unida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ojalá sea exitosa, Néstor, porque la oposición está muy fragmentada, muy dividida, muy desordenada, y las democracias necesitan sectores de la oposición. Pero realmente pues ojalá les vaya bien y ojalá logren organizarse. Y sí es importante que haya oposición, y sí es cierto que muchas de las cosas que dijeron los anteriores entrevistados son totalmente ciertas, Néstor, la economía, la corrupción, bueno, en fin, no vamos a hacer pues la lista aquí. Pues yo sí les deseo que les vaya bien y que se puedan unir, Felipe, ¿no? yo lo que les Pero deseo realmente... para que no pase cuando han sucedido en Colombia en la historia reciente movilizaciones políticas en ese momento encabezadas por la izquierda, es que ojalá lo de hoy, porque hoy al final es una paradoja, la izquierda nos gobierna, es que esto no se vaya a salir de proporción, que sea pacífico y que sea organizado para que no sucedan desmanes como han ocurrido. Bueno, eso sí es lo mínimo que uno puede pedir, que sea una marcha, tranquila, unas marchas civilizadas, de acuerdo, pues, ordenadas. De acuerdo. Pero la importancia de la marcha, creo yo, es la que acabamos de registrar en Blue Radio. Es que ya la movilización trascendió al uribismo y comienzan a juntarse sectores intermedios de organizaciones sindicales, senadores no del uribismo y los camioneros. Le voy a dar este dato, Néstor. Si usted toma los 3.000 pesos que subiría el galón de ACPM en el año 2024, ¿sabe cuánto significaría eso para los colombianos? ¿Cuánto? 7 billones de pesos. 7 billones de pesos nos van a sacar con los 3.000 pesitos que anunció Roa en Caracol Noticias o en Noticias Caracol esta semana en el galón de ACPM. Muy sencillo. Ahora, son 150.000. Aurelio, desmentido por el momento por el ministro de Hacienda, ¿no? También hay que decirlo. El ministro de Hacienda dice, por lo menos no quieren atizar el tema de los camiones. Va a haber un debate de control político. Héctor, perdón, va a haber un debate de control político esta semana en el Senado sobre el tema de la CPM del senador Richard Fuenlantala, y seguramente allí se va a aclarar. No, yo no voy a marchas, a la única marcha que he ido es a la marcha cafetera de Armenia del año pasado. De resto yo no voy a marcha, yo ya estoy, sacar una foto a la opinión. Déjese sacar una foto, Aurelio, con María Fernanda Cabal, a ver cómo yo no, esas foticos no le jalo, pero sí saludo. Pero sí me la tomaría con la CGT, claro que me la tomaría con la CGT, claro que me la tomaría con los camioneros, claro que tomaría con aquellos que han encontrado el veneno en las llamadas reformas sociales, que son realmente contra los trabajadores. Pero bueno, Aurelio, le pregunto a quienes vayan a participar con qué expectativa van, o a quienes no van a participar, ¿por qué no van a participar, Felipe? Y los integramos a esta conversación. ¿Usted sale hoy a la calle, Felipe? No, Néstor. No, yo nunca he salido a una marcha ni de apoyo ni de protesta, nunca. Vale. No me acuerdo haber salido nunca a una marcha. Vale. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C sobre las movilizaciones, yo creo que van a ser importantes. No sé, nadie puede predecir qué tan grandes. Ojalá ver si llenan la Plaza de Bolívar, no sé. Ojalá que sean, me alegra que todos estemos aquí de acuerdo que estas manifestaciones son importantes, que la expresión de la oposición es un síntoma de buena democracia. Antes pues las cuestionábamos, las criticábamos y preguntábamos que por dónde iba a pasar Transmilenio y tal, y ahora pues las celebramos todos y ahora las celebramos todos, y me alegra mucho que todas esas lecciones de democracia que nos ha despertado el gobierno del presidente Petro, ojalá se nos queden metidas en la cabeza y después no cometamos los mismos errores que cometíamos en el pasado. Eso es parcialmente cierto. Las manifestaciones políticas en Colombia no comenzaron en el gobierno pasado, no comenzaron con el presidente Petro. Manifestaciones de la oposición ha habido... Yo no mencioné el gobierno pasado, hablé del pasado, manifestaciones claro que ha habido, pero no es toda la vida. No es que en el pasado, me está hablando de las de hace 4 años, no es que las de hace 4 años las criticamos y las aplaudimos. Estoy hablando de todas. Ay, sí. Estoy hablando de todas. Siempre a la gente, pues
dependiendo de qué lado está, le parecían unas marchas buenas y otras malas, y a otros todas nos parecen buenas, y yo espero que esta, pues, que exprese el sentimiento de la gente, y si es multitudinaria, lo voy a celebrar igual, porque me parece que la gente tiene todo el derecho a expresarse, y claro que hay motivos, por supuesto que el gobierno ha dado motivos, le faltan resultados, bueno, en fin, escándalos de corrupción, o sea, razones para marchar, es lo que tiene la gente de la derecha en Colombia, y por eso me parece que eso hay que celebrarlo. Y sí, yo estoy de acuerdo con Aurelio, aunque solo parcialmente en el tema de que trascendió el uribismo. Efectivamente se han pegado algunas pocas personas más allá del uribismo, pero el uribismo pues es una fuerza política muy fuerte, si no la más fuerte en Colombia, y esa se va a expresar hoy y la vamos a contar, además vamos a ver cuántos son. Esa es una duda que yo tengo de si esto es una manifestación del uribismo, Felipe. O de la derecha, como ha dicho Héctor, yo no creo. Es de la derecha, pero no del uribismo, y ahí está el punto. No, ¿cuál es la derecha de la CGT? El uribismo. A ver, Felipe, todo el que es... La CGT es de derecha, me acabo de enterar. ¿Todo el que está inconforme hoy con el gobierno es uribista? No. No. ¿Todo el que está inconforme hoy con el gobierno es de centro derecha? Tampoco. No necesariamente. Néstor, yo no creo, por eso. Entonces, pues aquí escuchamos, Néstor, aquí escuchamos a Aurelio, que es un hombre de izquierda, y que plantea dudas sobre que las reformas sociales del presidente, dice Aurelio, tienen veneno, y un argumento similar esgrime la CGT. Pero entonces, si por la derecha dicen que Petro es hambre, y por unos sectores de la izquierda dicen que entonces las reformas sociales realmente no son sociales sino son contraproducentes, entonces ¿termina Petro siendo de centro? La verdad, eso no tiene mucho sentido. Yo sí creo que esta marcha, si bien no es uribista, porque de hecho el expresidente Uribe se ha cuidado mucho de encabezar este tipo de procesos, pues sí expresa el sentir de la derecha de este país y de la centroderecha también. Personas que están inconformes con la forma como conduce el gobierno del presidente, con las reformas sociales. Ahí es donde yo le digo, pero lo que sí es paradójico es que haya sectores de la izquierda marchando en contra del presidente. Yo la verdad no lo entiendo. No creo que un sector, estoy pensando, no sé, no quiero dar nombres, sea de centro derecha, Felipe, por el hecho de ser antipetristas, o por el hecho de estar inconforme con el gobierno Petro, o por el hecho de ver con asombro algunas cosas que está haciendo el gobierno nacional. Y esa es parte, yo creo, Felipe, que esto es una parte de las desgracias de este país, que si usted critica a Petro, se vuelve automáticamente facho, paraco, uribista. Y esa es la estrategia del gobierno, además. Es que esa es la estrategia. Esa es la estrategia del gobierno, y no podemos caer en que nos manipulen así, porque la marcha tiene dos grandes vertientes: las inconformidades en temas económicos, y por supuesto ahí están montados también, por ejemplo, los camioneros y los que se sienten amenazados si les sube el precio del diésel, y los que se sienten amenazados el tema de seguridad. Entonces, si nosotros consideramos que la economía vaya mal y que la seguridad esté completamente manga por hombro, y que los problemas de inseguridad del país estén desbordados, son exclusivamente preocupaciones de la derecha, pues yo creo que eso es un error. Claramente no. Y el gobierno y a los que más le está pegando la seguridad, a los que más le está afectando la seguridad. Disfrazar a los que van a marchar exclusivamente de uribistas y de ultraderecha, como quieren hacer la caricatura siempre, es precisamente para que otras personas que están inconformes no se manifiesten. Y además aquí esto nos está afectando la inseguridad. Me atrevería a decirle, ya voy, Álvaro, me atrevería a decirle, Felipe, que el presidente Petro, dependiendo del tamaño de la manifestación de hoy, va a salir a decir que esta es la manifestación de la extrema derecha en Colombia. O sea, el uribismo. Exactamente, claro. Que él va a descalificar. Esa narrativa, pero eso es un error. De parte del gobierno, es lo lógico, digamos, y lo que se puede esperar, porque el mejor de los mundos para el presidente, y le ha dado resultado, como lo demuestran las recientes encuestas donde el presidente repunta, es radicalizar el discurso, pero además, para radicalizar el discurso no tiene que tener uno otro, tiene que haber un antagonista, y ese antagonista perfecto es el uribismo, es la extrema derecha. Pero yo sí creo que creer que esto realmente y la inconformidad solo está concentrada en la extrema derecha, pues sería ser muy miope. No, como lo decía María Consuelo, hay sectores un error que están profundamente
Andrés, afectados por la inseguridad, y son especialmente sectores de la población en zonas apartadas, zonas rurales, muchos de ellos que seguramente votaron por el presidente Gustavo Petro y por Francia Márquez. Comunidades negras que también están inconformes porque no ha llegado la promesa de cambio. Entonces, el presidente, lo que definitivamente el llamado de atención es la ejecución del presupuesto, la ejecución de las obras, el cumplimiento de las promesas de campaña es la única posibilidad, digamos, de responder a esa marcha. Sí, me dice aquí un oyente, Néstor, y me parece que tiene algo de razón, Álvaro, me dice que él saldría a marchar hoy porque no está contento con el gobierno, pero no quiere que lo matriculen en el uribismo. Exactamente. Yo creo que esto es perfectamente legítimo. 8:35 minutos, pero les escucho para quienes quieran opinar sobre lo que puede pasar con la movilización hoy contra el gobierno del presidente Petro. Álvaro. Ese último oyente describe bien el dilema, porque esta marcha es convocada por el Centro Democrático, que es el partido que trajo las marchas contra Santos. Antes decían renuncia Santos, ahora es fuera Petro. Porque la derecha en Colombia fue absorbida por el uribismo hace 30 años, así como el Partido Republicano viene siendo absorbido por Trump. Ese es el gran problema para los opositores. Si hablar en el mismo lenguaje tan fuerte contra Petro no termina haciendo que trabajen para el uribismo, porque al final, cuando lleguen las elecciones, ¿quién irá a cosechar eso? ¿No irán a ser los uribistas? Porque en la polarización las fuerzas centrífugas jalan para un lado y para el otro. Y el problema es que la oposición no está logrando muchos avances contra Petro. En las encuestas los opositores no le va bien. La favorabilidad de Barbosa en el último Gallup Poll, después de semejante show, la favorabilidad no subió, sino que del exfiscal bajó. Entonces está en una encrucijada difícil. Pero la oposición no es Barbosa, Álvaro. No, es uno de los miembros de la oposición. Sí. Por eso, hay varios, ninguno está capitalizando. ¿Hasta dónde? Ninguno está capitalizando el sentimiento antipetro. Sí, Barbosa. Con este tipo de marchas eso es lo que busca el Centro Democrático. Para serle sincero, capitalizar. Néstor, pero yo sí le quiero... totalmente irrelevante, no veo a Barbosa ni manifestándose hoy, no creo que esto sea el tema de Barbosa. Veo a Miguel Uribe y veo a María Fernanda Cabal y veo a Polo Polo, y sí veo a partir de esta mañana con el video de hoy al expresidente Álvaro Uribe. Claro que el uribismo quiere capitalizar el sentimiento antipetro. Sí. Bueno, pero con esta marcha, pero también, y los que no son uribistas corren el riesgo de quedar ahí metidos en la misma colada. Usted puede participar hoy en la manifestación contra Petro y después no vota por Uribe, eso sí, o no vota por él o por los uribistas. Pero es que mire qué es lo que está pasando con esto, Néstor. En primer lugar, vale recordar que si bien Petro se recuperó un poquito en la última encuesta, quienes están inconformes o quienes tenemos una opinión desfavorable del gobierno de Petro, por distintas razones, somos más del 60%. Y yo no creo que el uribismo no ha llegado ni al 20, ni al 18. Entonces también no digamos que todos los que... Pero es que está medido, es que está calculado. O sea, esto sí es un problema de matemáticas, 60 mayor que 18. Y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay sectores que poco a poco comienzan a movilizarse. Y a mí sí realmente me gustó la intervención de Álvaro y de Luis Ernesto, porque empieza a embolatarse esa definición de que Petro, el gobierno de izquierda y el gobierno de izquierda, y resulta que esa definición de gobierno de izquierda se empezó a embolatar. El gobierno no es tan de izquierda, tampoco es de derecha. Me gusta. ¿De qué es? Pues es un gobierno de Petro, del petrismo. Sobre eso vale la pena retomar una columna, Andrés, de Antonio Caballero, que decía exactamente eso, que no es ni de derecha ni es de izquierda, es petrista. Esa columna es histórica. Fue escrita, Aurelio, ¿hace cuánto? Hace como 7, 8 años más o menos, ¿no? Sí, claro, no, cuando Petro era alcalde, sí, cuando él bueno, era claro, y fíjense en esto más. Y Antonio Caballero no le pueden decir que era facho ni uribista. Pero decía eso que estamos viendo, ¿no? Personal y políticamente a Gustavo Petro. Decía eso que estamos viendo, Néstor, que Petro ni es de izquierda ni es de derecha, que es petrista. Esa sí es la mejor definición. Y eso le resuelve un poquito la duda que tenía Luis Ernesto Sana, se lo digo de la manera más respetuosa, pero la columna de Antonio Caballero, pégale una leidita y verá que aclara que Petro ni es de izquierda ni es de derecha. Yo me acuerdo de esa columna, Néstor, y esa columna lo que hace... Pero digamos que, Aurelio, en honor a la verdad,
de todo lo que ha gobernado Colombia, Petro es lo más a la izquierda. Entonces, que las reformas sociales que presenta el presidente Petro, pues ahora son reformas neoliberales, no tendría mucho sentido. Yo creo que entiendo que los matices, que hay muchas luchas de la izquierda que no representa Gustavo Petro. De hecho, Gustavo Petro representa una izquierda un poco más moderna y por eso él siempre habla de progresismo más que de izquierda. Pero yo sí lo encajo y lo enmarco en la historia colombiana, por supuesto, de presidentes colombianos. Claramente él está a la izquierda, pero más a la izquierda que cualquier otro presidente que ha gobernado lo que ha venido pasando. En la realidad lo que ha venido pasando y qué es lo que pasó cuando fue alcalde y qué es lo que describe esa columna que yo recuerdo, es que más allá de la cuestión de izquierda o derecha y todo empieza a girar alrededor de él mismo y de su figura personal. Es que miren los movimientos y los hechos de los últimos meses. Es que no le gusta cómo está el presupuesto, entonces ordena que las partidas sean globales para que él pueda decidir. Es que empieza a desconfiar de la gente que está en el gobierno, entonces empieza a rodearse únicamente de sus amigos. Eso, pues, independientemente, ok, yo estoy de acuerdo, claro, Petro es más de izquierda que cualquier gobernante que haya tenido Colombia, al menos en el siglo XX, pero que por muchas razones el acento del gobierno, más allá de izquierda y derecha, va a empezar a girar y está empezando a girar alrededor de su figura personal, eso creo que es un hecho que ocurrió ya y está ocurriendo. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso en cualquier ámbito de la vida? Pues que va dejando gente sola, va abandonando a la gente que lo acompañó, la gente que está dispuesta a trabajar con uno va quedando sola y quedan ahora, o en la indiferencia o en la oposición. Néstor, yo creo que el reflejo, digamos la reacción reflejo del gobierno va a decir que lo de hoy, independientemente del tamaño que tenga, es la extrema derecha, pero comete un error desestimando otras expresiones que están ahí. Mire lo de los camioneros. Sobre eso tengo, Andrés, varias preguntas, Héctor, de oyentes de efectos de lo que va a pasar hoy en el gobierno. Y le puedo pronosticar, Felipe, efectos de lo de hoy, cualquiera que sea el tamaño, ninguno, cero. El presidente Petro está gobernando con unas convicciones que son las de él. Todo lo que le van a decir al presidente Gustavo Petro lo entiende él perfectamente. Por eso se ha refugiado en su círculo más de la izquierda. Por eso el presidente Petro dio el giro de esta semana. Ni en el Congreso va a pasar nada. Sí. Y solo el que repita lo mismo que él y que sea un áulico y un adulador va a permanecer como casi siempre. Pero es que acuérdense que al presidente Petro, los gobernantes nunca tienen gente que lo que le gusta es la confrontación. A él lo que le gusta es eso, es la confrontación. Y esto lo va a interpretar independientemente del tamaño que tenga como una confrontación. Y a él eso le encanta porque él se siente confortable ahí, confrontando. Sí, ¿no? en la refriega, en la batalla política. En esa, claro, puedo estar de acuerdo. Sí, de acuerdo, claro. Para quienes quieran escuchar, leer, para quienes quieran escribir, Néstor. Estamos, Héctor, en este momento a través del canal de YouTube, en plataformas, en canales de streaming, en redes sociales, escuchando sus comentarios sobre lo que han llamado hoy, en esta gran movilización, la movilización de la oposición convocada por muy diferentes sectores. Señor Héctor. Le iba a decir, Néstor, que yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Andrés en relación con el personalismo al que se conduce, en este caso, el petrismo. Pero solo le quería agregar que es una característica de la política contemporánea y particularmente de la colombiana. Digamos que el decaimiento de los partidos políticos, cuando había partidos políticos también las facciones eran alrededor de personas, ¿no? El yerismo, el lopismo, el pastranismo, el ospinismo, etcétera. Y ahora, pues claro, el petrismo, que se contrapone a otro personalismo tan grande y con expresiones bastante parecidas a las del petrismo, que es el uribismo. Entonces, sí, es cierto que esa es la característica, pero no es una característica particular de Petro. Muy bien. 8 de la mañana, 44 minutos. Agrego aquí un ingrediente, Aurelio, de un señor que me dice que votó por Gustavo Petro y sale a marchar hoy en la categoría de petrista arrepentido, que también los hay. Es decir, estamos intentando el retrato de quienes salen a marchar o podrían salir a marchar el día de hoy. Claro, también va a haber una columna de despechados, de desengañados, que va a crecer además. Néstor, pero ¿cómo me van a decir que un gobierno de izquierda y las reformas, que los otros gobiernos? Yo le hago una pregunta a la mesa. ¿A qué gobierno le sacó un comunicado de respaldo a una reforma la embajada americana? Dígame uno solo.
ni siquiera los más derechistas. Aurelio, es que usted mide el nivel de derecha. Sí, claro. Entonces resulta que la embajada americana, dependiendo de si es amigo de Estados Unidos. La embajada americana ahora es de la izquierda. Bueno, ¿y a qué gobierno le ha felicitado una reforma pensional el Banco Mundial? Ni al más neoliberal de todos. Bueno, ahí están las felicitaciones a las reformas de Petro, embajada americana y Banco Mundial. Definitivamente Caballero tenía la razón, y hago una corrección. La columna de Antonio Caballero es del año 2018. Se lo dije. Sí, Néstor, tiene toda la razón. 8 la fecha. 8 de la mañana, Néstor, 45 minutos en el estallido social, en el paro nacional, había muchas personas no petristas que estaban inconformes profundamente con el gobierno Duque, con la reforma tributaria, en fin. Tal cual, como lo de hoy, y no salían a las calles porque sentían exactamente lo mismo que están sintiendo hoy muchos sectores de centro con esta convocatoria, y es que terminan del lado de la derecha, o en este caso, del lado del uribismo. Y no es cierto, y yo tengo una gran inquietud. ¿Tendrá la derecha de este país la capacidad de movilización social contra Petro como existió contra el expresidente Iván Duque, como sí lo logró la derecha, esa movilización de paro nacional? Obviamente no, ojalá bajo ninguna circunstancia, ojalá sin violencia, ¿no? que ocurrió en el estallido social, pero existe esa posibilidad, y yo hoy no la veo. Entiendo la pregunta, pero es que me parece, Luis Ernesto, que allí hay grandes diferencias entre el petroactivista, que tenía una gran capacidad de movilización, de articular un discurso como lo hizo contra el gobierno de Duque, a esta oposición de hoy, un poquito desbarajustada, me da la impresión. No tiene un líder. Sí, pero hay una gran diferencia. No, es que no aparece. ¿Quién es aquí no hay primeras Felipe, líneas. Se lo traduzco, que la pregunta del padre me parece buena. ¿Quién es el líder de la movilización de hoy? ¿Listo? No, pues imagínese, Miguel. No, hay una cantidad de líderes relativamente, mejor dicho, mayores, sargentos del ejército. El general del ejército de la oposición, que debería ser Uribe, por ejemplo, o que debería ser Vargas Lleras, por ejemplo. No los veo, no los veo ni participando ni moviéndose en la oposición de hoy. No, pero en este caso sí dando las instrucciones y estando de acuerdo. O sea, que esta es una marcha convocada por el Centro Democrático, a la que se unen otras fuerzas, está bien, pero el jefe del Centro Democrático pero no es cualquier otra fuerza. Pero no es que estamos hablando ya de la CGT. No es Uribe el que va a liderar. Bueno, pero ese es otro equivoco, Paola, creer que los sindicatos todos son de izquierda, ¿no? Aquí hay sindicatos conservadores. No, pero un momentico, es que la CGT apoyó al gobierno desde el primer día, en las primeras movilizaciones a favor del gobierno que se inventó el propio gobierno, salió la CGT. Sí, pero no todos los sindicatos son de izquierda. De hecho, a mí yo digo una cosa. Ese es un error. Eso sí, dos cosas me impresionan. Que incluso había sindicatos de derecha y sindicatos de izquierda. En cualquier caso, hay dos cosas que yo creo que vale la pena llamar la atención. Uno, pues el propio comunicado que saca ayer la CGT, Néstor, el título creo que lo resume bien: la paciencia se agota. Esta gente de derecha o de izquierda, los sindicatos, no sé, pero ya la paciencia se les está agotando. Y por otro lado, me impresionó enormemente la entrevista que acabamos de hacer con el vicepresidente de la CGT, el señor Jorge Iván Díez, que nos dijo que la ministra de Trabajo, que fue sindicalista, se ha negado a recibirlos a ellos, que son una confederación de trabajadores, que como nos recordaba, tienen 66 agremiaciones en Antioquia, 78 en Bogotá, 44 en el Valle del Cauca, Aurelio, y siga de ahí en adelante. Este sector de la CGT que se mete en la protesta de hoy, esto era lo que era antes Julio Roberto Gómez, que en paz descanse. Sí, están divididos en tres fracciones, una con sede en Ibagué, otra es la de Percio Yola, que es petrista AAA, y la otra es la que dirige esta que va a salir hoy, que es la que dirige Miriam Triana, que es, digamos, la línea más cercana a lo que era Julio Roberto Gómez. Eso es importante aclararlo. Es decir, si usted dice, ¿qué quedó de lo de Julio Roberto Gómez? Es el sector que hoy dirigen Jorge Iván Díez, Miriam Triana, etcétera. Julio Roberto, que iba a las marchas de hace 4 años, ¿no? De 2021. La CGT apoyaba. Pero le da una idea todo este rompecabezas, padre, de cómo lo de hoy también termina siendo una colcha de retazos. Sí. ¿No? Porque hay muy diversos sectores, es una marcha distintos intereses, distintas búsquedas, con diferentes orígenes. Un denominador, economía y seguridad. Sí, esa se la puedo admitir, María Consuelo. 8 de la mañana, 49 minutos.